La Iglesia festeja hoy la memoria de Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, la reformadora del Carmelo. Es una contemplativa y una mujer de acción. La contemplativa entregó el secreto de su camino de perfección hacia Dios en libros que han hecho de ella una maestra de vida espiritual. La fundadora recorrió España para fundar monasterios, introduciendo la gran reforma carmelitana con San Juan de la Cruz, otro grande santo español. El alma de Teresa estaba unificada en su sed de vivir sola con el solo. El Papa Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia en 1970. Ahora bien, en la palabra de hoy continúa el Evangelio, el discurso de Jesús en contra de los fariseos y legistas. Continúa este discurso de los ayes, este discurso en contra de la hipocresía farisaica y legista. Pero hoy vamos a leer la primera lectura, que es el inicio de la carta de San Pablo Apóstol a los Efesios. De la epístola de San Pablo Apóstol a los Efesios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. Llegue a ustedes en la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre, y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza, que es Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, este inicio de esta carta de San Pablo es hermoso, nos muestra a grandes escalas y de forma muy sintética lo que es el misterio de la salvación que Dios, el Padre, había predispuesto a realizar. Dios, cuando crea, no crea a lo loco, como diríamos en buen dominicano, sino que Dios crea con un plan, tiene una inteligencia creadora y crea con un fin. Y el fin de esto es que el hombre, que la creación, que los ángeles, participen de su gloria, participen de este amor suyo, de este don de sí, de su espíritu, de la vida íntima de Dios. Se nos presenta este plan divino de Dios y se nos muestran algunas bendiciones durante esta introducción a esta epístola a los Efesios, este inicio de esta epístola. Y se nos marca varias veces este sentido de esta voluntad de Dios, esta voluntad que está ligada a este plan divino de salvación. Y lo primero es que Pablo inicia diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Este apóstol quiere decir enviado. Pablo ha sido enviado para anunciar el Evangelio por voluntad de Dios.
porque este anuncio del Evangelio es parte del plan de salvación de Dios. Pero vayamos más al cuerpo de este, digamos, podemos decir, este cántico que hace San Pablo. La Iglesia, de hecho, canta varias estrofas de este inicio de esta epístola durante la liturgia de las horas. Si no me equivoco, en algunos días de las vísperas. Ahora bien, ¿qué dice San Pablo? Habla de estas bendiciones de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, porque nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. La bendición que Dios nos la da en Cristo. Y ahí que inicia. La primera bendición es la llamada a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. ¿Y qué es la santidad? Es vivir en el amor. Esto es la santidad, santos en el amor. Dice que Cristo, que Padre, nos ha elegido para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. La santidad es esto, vivir en el amor. Y nos lanza ahí la segunda bendición de la que habla San Pablo. Dice, este llamamiento que Dios nos hace a ser santos, es a ser santos de una forma. Y aquí la segunda bendición, y es que nos llama a ser santos siendo hijos de Él. Y aquí que dice, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Esta filiación divina, este ser hijos adoptivos de Dios se da en Jesucristo. Y aquí continúa con otra bendición, que es la obra histórica de la redención. Nosotros accedemos a esta gracia de ser santos, de vivir en el amor, de ser hijos de Dios por la obra redentora de Jesucristo. Dios Padre ya desde antemano quería hacer esto con nosotros, pero lo hace ahora de una forma más admirable porque lo hace mostrándonos más fuertemente su amor, porque no solamente nos hace hijos, sino de qué manera nos llama, de qué manera muestra su amor, dándose así sobre la cruz, entregando a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para hacernos a nosotros criaturas que no veamos necesarias a Él, para hacernos a nosotros criaturas hijos de Él. Y por eso dice en esta epístola, en Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros. Esta riqueza del amor de Jesucristo, que salva. Este es el centro histórico. En este centro, en este misterio pascual de Jesucristo, se revela lo que es este misterio de salvación que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso mencionaba anteriormente cómo Pablo inicia. Pablo es apóstol por voluntad de Dios, porque la voluntad salvífica de Dios lo ha llamado para anunciar este misterio, para anunciar el querigma, para dar a las personas la posibilidad de entrar en esta gracia de vivir en el amor, de ser hijos de Dios en Cristo. Y aquí que entra esta cuarta bendición, que es esta revelación del misterio. Por eso dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, esta voluntad salvífica de Dios, este plan que tiene con nosotros. Y va luego con otra quinta bendición, que es la elección de Israel. Dios ha preparado la historia y ha elegido un pueblo, el pueblo de Israel, en vista a esto, y ha hecho una promesa. De esa promesa habíamos hablado ya en la carta a los Gálatas, que en los días anteriores le hemos estado leyendo. Esta promesa de ser justificados por la fe, de recibir la gracia de la adopción filial, de recibir el Espíritu Santo, de ser herederos de Dios.
estas promesas que había hecho en Abraham, le había hecho a Abraham que en Cristo, en él, en su descendencia, que es Cristo, todas las naciones serían bendecidas, que Dios le daría una tierra, le daría una descendencia. Esta descendencia es Cristo, esta tierra es el cielo que nos abre en Cristo. Ahora, los israelitas recibieron esta bendición de ser elegidos como testigos ante el mundo de esta espera mesiánica, de que Dios cumpliera esta promesa que había hecho a sus padres. Y aquí que viene la sexta bendición, es que esta alianza que había hecho con este pueblo de Israel la extiende a nosotros, y la extiende a nosotros por medio del anuncio del Evangelio. Y aquí que entra este trabajo de San Pablo, esta llamada, esta vocación a ser anunciador del Evangelio, para hacernos también a nosotros partícipes de esta bendición. Este cántico es un poco más largo de lo que nos propone la liturgia hoy, pero bueno, terminamos con este último versículo que nos presenta la liturgia, y es que dice esto, revelándonos cuál es el plan que Dios ha tenido, y es que realizar en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Es decir, que este ser hijos de Dios, esta llamada a la santidad así, en ser hijos en Cristo, no sea de forma singular, aislada de los demás. Este ser en Cristo es ser parte de un cuerpo que es la Iglesia, que tiene a Cristo como cabeza, ser parte de todo un cuerpo. Dios ha querido salvarnos como un cuerpo, como un todo, no como personas aisladas y que sin relaciones entre nosotros. Dios ha querido formar una iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, que tiene a Cristo como cabeza. Por eso, el que piensa que puede ser verdaderamente cristiano, alejado de los demás, no estando dentro de una comunidad creyente, se equivoca. Porque claramente esto es lo que nos dice San Pablo, la voluntad que Dios ha manifestado no es salvarnos separadamente, sino haciéndonos uno, un pueblo, un cuerpo, una comunidad, una iglesia en Cristo. Esto ha querido Dios. Esto quiere Dios. Por último, les leo una frase de esto que dice el Evangelio de hoy. Dice, dirigiéndose a los legistas, «Ay de vosotros los legistas que os habéis llevado la llave de la ciencia, no entrasteis vosotros y a los que están entrando se lo habéis impedido». Ay de nosotros también si no acogemos el Evangelio o si pretendemos de forma superficial, hipócrita, como los fariseos, de querer vivir el reino de Dios sin entrar realmente en este misterio de fe, de amor, sin acoger esta llamada que Dios nos hace a la santidad. Deseamos nosotros realmente ser santos, queremos esta gracia, esta bendición, ser partícipes realmente de esta promesa que Dios nos da, de recibir el Espíritu Santo, de vivir en comunión con la Iglesia, en comunión con hermanos concretos. ¿Tenemos nosotros este deseo? ¿O nos queremos llenar la boca de ser cristianos, pero realmente sin entrar en este misterio de salvación que Dios quiere hacer con nosotros? Hemos de estar atentos para no caer también nosotros en esta hipocresía y así no solamente no entrar nosotros, sino que dando un pobre testimonio de Cristo, que es un testimonio vacío, pues que el testimonio verdadero es el testimonio de vida, no solamente las palabras. Obviamente las palabras son importantes, por eso San Pablo fue elegido precisamente para esto. Está la voluntad de Dios que él haya sido apóstol, anunciador del reino de Dios, y también toda la Iglesia, nosotros de manera diferente estamos llamados a ser partícipes de esta obra
evangelizadora, para que cada hombre se pueda encontrar con este amor y pueda responder a su llamada, pueda realmente realizarse, porque la realización no te la va a dar un trabajo a ti, no te la va a dar, o sea, la felicidad plena no te la va a dar ninguna meta que tú te fijes, una meta terrena sobre esta tierra. La meta principal a la que estamos llamados y la única verdadera realización del hombre es esta vocación a la santidad en Cristo, el ser hijos de Dios, parte de una iglesia, de un cuerpo que Dios, de un pueblo que Dios se prepara para su gloria. Esta es la verdadera realización del hombre. De aquí que todo lo que hagamos tiene sentido si es en función de esto. Que no se cumpla en nosotros esto que dice Jesús, de que no entramos ni dejamos que otros entren. Alabado sea Jesucristo.